Bueno, ya me imagino, ya es que no me vais a decir absolutamente nada. Además, todavía no tendréis, no sé si habréis llegado al Ecuador a ver la mitad de las películas. ¿Cómo va de momento y qué nivel veis en lo que habéis visto? José Mari. Pues yo de momento muy bien, hemos visto 3 películas de 7, creo que son 7. Bueno, estamos ya cerca del Ecuador, que esta noche ya con Amamas cruzaremos el Ecuador. Y el nivel muy bueno, y además me da la sensación de que es una selección como muy ecléctica, ¿no? Porque tenemos desde, por un lado a nivel idiomático, ¿no? Que hay cosas en euskera, hay cosas en castellano, incluso hay algo, ¿no? Que es un poco multilingüe, y luego a nivel de géneros, que tenemos desde animación, documentales, ficciones de distinto estilo. Entonces a mí me parece que es como, lo difícil es tener que valorarlas todas por igual, ¿no? Y el tener que decidir, claro, una animación es mejor que este documental o que esta otra ficción, es complicado, yo creo, eso, ¿no? Pero me contento. Sí, por ahí va desde luego una de mis preguntas. A mí me parecería algo muy difícil tener que valorar en un mismo saco esa ficción y documental, y en este caso incluso animación, ¿no? Complica mucho las cosas. Ya no sé muy bien qué más añadir, porque ya José María lo ha dicho todo sobre esto. Nada, pero la siguiente te la dejo a ti. O sea, sí que es difícil valorar en el mismo saco el documental, o sea, documentales, además con planteamientos muy distintos, pero bueno, eso tampoco tengo mucho más que añadir a lo que ha dicho él. Luego además estoy pensando, por ejemplo, Amama compite en sección oficial, Picadero compite en nuevos directores, o sea, hay algunas películas, podría ser además, no sé, resultar paradójico que, imaginemos, gana la Concha de Oro y no el premio Irizar a Amama. No, o sea, es un poquito de presión, ¿sentís un poco de presión el hecho de que estas películas estén también compitiendo en otras secciones? Bueno, no, para mí no es un problema, de hecho, o sea, estoy totalmente abierta, bueno, creo que los 3, a premiar, o sea, lo que realmente nos parezca mejor, pero en parte también me gustaría, ¿por qué no?, premiar algo inesperado, ¿no? A veces también es bueno dejarnos sorprender y también valorar cosas que quizás otros no han sabido valorar o que los otros nos esperan que valores, ¿no? En ese sentido yo no siento ninguna presión, ¿no? Y me apetece mucho ver a Mama y estoy segura de que tendrá cosas que me gustarán, pero a lo mejor también otras películas que no me espero también me van a gustar mucho, ¿no? En ese sentido, o sea, incluso voy con ilusión, ¿no? De ver... Sí, yo creo que además es una cuestión de criterios, ¿no? No es lo mismo el criterio empleado a la hora de elegir las películas para competir en la sección oficial que el criterio empleado para premiar con el premio Irizar, ¿no? O sea, en cada caso yo creo que se valoran también cosas diferentes, ¿no? Entonces igual puede resultar perfectamente, y no sería el primer año, yo creo que ha pasado más de una vez que el premio Irizar se lo lleve a alguna película que no ha estado igual en la sección como más visible, ¿no? Y está muy bien que así sea, ¿no? Que todas puedan sentir que compiten por igual, ¿no? ¿Cómo realizáis, a nivel de técnico práctico, cómo veis las películas? ¿Las veis con público, sin público? ¿Las veis juntos? Pues bueno, las vemos juntos siempre, en algunos casos con público, cuando la podemos ver en sala en un pase normal la vemos así, y cuando no es posible nos hacen un pase privado. ¿Y eso puede influir, el hecho de verla con público o sin público? ¿La reacción del público podría llegar en algún momento? Nosotros, por ejemplo, desde el principio nos establecimos como una especie de regla, que es no quedarnos a los coloquios, por ejemplo, para no dejarnos influir como eso por la reacción del público, también a veces por la presencia de los directores o los comentarios que pueda haber después. Entonces, en ese sentido intentamos contaminarnos lo menos posible y tampoco, hasta ahora yo no he notado como... No, yo tampoco lo estoy sintiendo. Sí que es verdad que antes tenía miedo porque decía, claro, si vas a un pase de repente muy concurrido en el que a lo mejor el público pueda estar a favor y de repente puedan aplaudir, que eso pudiese influenciar bien a favor o bien en contra, porque si a ti igual estás como dudando, te puede pasar que de repente ves a todo el mundo eufórico y tú digas, joder, pues a mí no me ha gustado tanto, y que eso juegue en detrimento de la película, ¿no? Que digas, pues no sé por qué actúan así, porque a mí no me parece para tanto, ¿no? Y que al final tu valoración sea más negativa de lo que realmente es, ¿no? O todo lo contrario, que estés como dudando y de repente veas a la gente súper eufórica y digas, joder, pues es que sí, pues es que está muy bien, ¿no? Y de repente eso, de momento a mí en las 3 películas que hemos visto no me ha pasado, y espero que no pase, que yo creo que tenemos el suficiente criterio, ¿no?
como para decir, bueno, una cosa es lo que el público genera. Sobre eso no tengo ninguna duda, ¿eh? Sobre el criterio que tengáis no tengo ninguna duda. Lo que pasa es que también al mismo tiempo este mundo cinematográfico y luego es muy pequeñito. Tendréis muchos amigos también que presentan películas de los cuales sabéis mucho. Eso sí que era un miedo, pero yo creo que ya una vez que te metes, ya como que ya está, estás en modo jurado y ya da igual, porque es que si te empiezas a fijar en, obviamente yo le conozco a Sierra Altuna, pero también le conozco a Lara Izaguirre, o le conozco a los chicos de Muros, o a ver, algunos más que otros, pero hay mucha gente que conoces, pero al final yo creo que todos sabemos que esto, bueno, pues el otro día les decía a María y a Dolores que no fue muy tranquilizador para ellas, pero que al final el premio que otorga un jurado habla más del jurado que de las propias películas premiadas, ¿no? Realmente, si fuese otro jurado, ¿no? Pues saldrían otras películas, ¿no? Y no es que las películas sean diferentes, son las mismas, lo que cambia es el jurado, ¿no? Entonces, bueno, realmente yo creo que en ese sentido, yo creo que son los que vayan a concursar ya lo saben o lo deberían de saber y que bueno, esto al final es algo puramente subjetivo, ¿no? ¿Vosotros os conocíais hoy con Dolores? ¿Sí? Con Dolores no. Y entre nosotros, bueno, nos conocíamos un poco de vista y así tampoco poco. De hecho, justo antes, la semana pasada y tal coincidimos y fue como, oye, que vamos a estar juntos y tal en el jurado, pero tampoco nos conocíamos mucho, sí. ¿Y hasta el momento qué intuición os da? ¿Llegaréis rapidito a un acuerdo? ¿Estáis viendo que para nada? ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que mi sensación por ahora es que tanto José Mari como Dolores son personas muy dialogantes y creo que hablaremos mucho. Creo que tampoco habrá como puntos de vista súper dispares, pero tampoco creo que serán totalmente convergentes. Entonces creo que habrá ahí un término medio que estará bien, que habrá diálogo, pero sin ser tampoco discusión o realmente como una cosa muy de tira y afloja, creo, esa es mi intuición. No llegaremos a las manos, ¿no? No, yo creo que no, pero sí que es verdad que a la vez, y yo creo que eso también el festival cuando nos elige es consciente, ¿no? Más o menos a quién elige y más o menos qué criterio se le presupone, ¿no? Y yo en ese sentido sí que al salir hemos comentado cada vez que acaba una película, las comentamos un poquito y sí que notas que somos diferentes a la hora de apreciar, pero que también estamos súper abiertos a dialogar y bueno, que tendremos yo creo que el viernes habrá una charla interesante, porque luego también a lo largo del tiempo tu sensación sobre las películas va cambiando, ¿no? No es lo mismo cuando sales, que es cuando las hemos comentado, que luego va pasando los días, igual alguna que bueno, que había cosas que no habías visto tal y dices, pues esto, o comparándolas con las otras, entonces veremos el viernes, ¿no? Sí, yo he salido a entrevistar a jurados que decían que no les gustaba nada eso de después de la película quedarse a comentar, que ellos necesitaban 24 horas para asumir aquello y después empezarían a comentar algo. Bueno, yo creo que nosotros también sentimos un poco, o yo por lo menos sí que lo siento, tampoco las comentamos muy en profundidad, como comentamos un poco primeras impresiones al salir y ya está. Sí, yo creo ya, es que pensando en eso sí que dices que igual estamos haciendo mal, comentándolas justo al salir, no lo sé, pero yo creo que al final es normal, todo el mundo entiende que luego la gente, las películas van madurando en tu cabeza y puedes cambiar de opinión y de criterio, ¿no? Entonces el viernes ya será ya con cierta distancia cuando las comentemos y valoremos. De todas formas, además, lo que comentabas de que al salir, pues bueno, cada uno aporta su punto de vista, es por lo que habitualmente se suele seleccionar a jurados un poquito. ¿Habéis hecho de jurado antes? Yo no, para mí es la primera vez. Yo sí había hecho en un festival de animación en Animawasauri, todo aquí, por aquí cerca, y en el festival de cine gay en Cinegoac en Bilbo. Y eso de largos y de cortos sí que me había tocado también. Pero es la primera vez que estoy como una semana, ¿sabes? Pues viendo una película al día, así como en un ambiente un poquito más relajado por ese lado. ¿Te gusta más dirigir, codirigir, o tienes intención? De momento, en lo que es, sí que cortometrajes he dirigido yo solo, pero en lo que son largometrajes estamos en la fórmula de la codirección y estamos muy cómodos. Entonces, bien sea con John, bien sea con Aitor, bueno, todo lo que surja, digamos, dentro de
De Moriarty, a priori yo en la codirección estoy comodísimo y no tengo ninguna intención de momento no tengo ninguna necesidad ni ansia de intentar dirigir yo solo, vamos, o sea que seguiremos con esa fórmula. Como para no estar, visto lo visto, ¿no? Bueno, todas las premios, nominaciones sí, de Laureac y ahora la claro, preselección de los Oscar, estáis haciendo historia con una película en euskera. Sí, no, hombre, las cosas han ido bien, entonces, claro, yo también creo que es un motivo de querer continuar con la fórmula de hasta ahora, ¿no? Si la cosa más o menos, pues estamos satisfechos con cómo ha ido y tal, el cambiar ahora, pues para mí sería, desde mi punto de vista, absurdo. Yo entiendo que haya gente que sí necesite como, ¿no? Pues expresarse más como persona única, ¿no? O dar rienda suelta a su propia voz. No es mi caso, llevamos desde que empecé en esto, estoy en Moriarty, estoy con los mismos socios, estoy cómodo y de momento esa es la fórmula. Igual dentro de 2 años te digo lo contrario, pero de momento no. El panorama del cine vasco está mejorando y sobre todo de cine rodado en euskera. Igual estamos viendo a Laureac, a Mama, 8 apellidos vascos no eran euskera, pero bueno, todo esto quizás haga que tengamos más oportunidad de exportar cine vasco hoy día. Pues yo espero que sí. Yo creo que además justo hoy se pasaba a Mama, yo creo que ha sido muy bien recibida y yo creo que estas cosas al final suman, ¿no? Y sí que da la sensación de que se empieza a generar, claro, si es una película aislada, bien, pero una y una ya marcan una línea, ¿no? Y yo creo que eso la gente lo capta y bueno, sí que ahora mismo seguramente después de que pase este festival todavía se va a hablar con más razón de cine vasco, ¿no? Nunca sabes, a ver, ojalá el año que viene vuelva a repetirse. El otro día creo que Rebordinos ya dijo que iba a ser muy difícil, ¿no? Pues eso, ha habido 2 años con peli en sección oficial en euskera, que será igual difícil mantener esa tónica, ¿no? Pero desde luego que yo sí que creo que es algo sintomático, ¿no? Y que es al final la consecuencia de todo un recorrido, ¿no? Se llevan 10 años, yo creo, haciendo una producción constante de películas en euskera y yo creo que hemos ido madurando, ¿no? Y ahora se está recogiendo un poco los frutos. ¿Ayuda el tema de los premios de los festivales en la distribución y en que se publica? Sí, es real, sí. ¿Se nota luego? Sin sí, duda. Nosotros el Festival de Cine lo notamos muchísimo, ¿no? Estar en la sección oficial de Donosti lo notamos tanto a nivel interno, a nivel industrial, a la hora de conseguir un distribuidor, a la hora de conseguir un agente de ventas, como a nivel de comercial. Sobre todo en Euskadi la película desde que se estrenó despertó mucho interés y luego a nivel de premios tipo Goyas o ahora la preselección para los Oscar, todo ha sido una cadena, ¿no? Y entonces es casi como que entras como en una bola de nieve que se va haciendo más grande, ¿no? Y que se genera como una inercia interesante, ¿no? A veces igual para algunos puede resultar injusto, pero es así, ¿no? Al final has estado en Donosti, la prensa te ve, cuando se estrena ya se hacen más eco de la película, luego llegan los Goya, también, no sé cómo decirte, ¿no? Entonces entras en un circuito tal diferente, ¿no? Y todo, yo creo que el origen está, en este caso, en el Festival de Cine de Donosti, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poquito, a darnos algunas pistas de proyectos futuros? Pues sí, así el más, desde la productora ahora mismo los 2 proyectos más inmediatos son uno, Kalebegiak, que es el proyecto, digamos, de 2016, en el que aquí tenemos a una de las Ahí voy a enlazar directoras, con María. que bueno, es un proyecto, digamos, en el que Moriarty está como productora y son 12 cortometrajes de 12 directores diferentes. Bueno, algunas son codirecciones, pero digamos 12 piezas de 12 creadores diferentes de Donosti, ¿no? 9 son ya gente igual con una trayectoria amplia, 3 salieron de un concurso, a pesar de que, por ejemplo, María ya tiene su trayectoria también, pero salieron de un concurso, ¿no? Y yo creo que van a salir piezas muy interesantes. Entonces la idea es un poco que eso esté preparado, obviamente su lugar natural de estreno, que ya veremos a ver si es posible, pero sería en el Festival de Cine del próximo año, ¿no? Coincidiendo con la capitalidad cultural. Eso por un lado, y por otro lado estamos con el proyecto de Ahondilla,
que está basado, digamos, en la historia del gigante de Alzo, que es, bueno, digamos, aquí es muy conocido, fuera ya nos damos cuenta de que no. El gigante de Alzo que nació en Alzo en 1818, vivió a mediados del siglo XIX y que, según se dice, según algunos, llegó a ser el hombre más alto de Europa, según otros el hombre más alto del mundo. En cualquier caso, bueno, pues es alrededor de la vida de este personaje que estamos desarrollando un proyecto en el que estamos en el guión Andoni de Carlos, Aitor Arregui, Jon Garaño y yo, y que que codirigirán, si todo va bien, Jon Garaño y Aitor Arregui. Yo no estoy de codirector, pero estoy metido en el guión y estar en la producción. Y esos son un poco los dos proyectos. Los dos proyectos, así, en los que estáis. Sí. Ha mencionado el Kale Begiak, que tú vas con la vendedora ambulante. Sí. ¿Cómo va ese proyecto, el viaje? Bueno, pues lo rodamos en julio, antes de irnos de vacaciones, y ahora estamos esperando a montar. Esperamos montarlo ya pronto, antes de que acabe el año, así. Y nada, eso. No nos cuentas nada. Un poquillo. Bueno, ¿o cómo surgió? ¿Por qué este cortometraje? Bueno, planteamos un proyecto bastante abierto, tampoco era muy abierto, pero bueno, presentamos un guión para un documental. Entonces es un guión bastante abierto en el que lo que proponemos es buscar a una vendedora ambulante oriental que suele estar en la parte vieja, en las noches de fiesta, vendiendo objetos luminosos, ¿no? Diademas con lucecitas o espadas láser o cosas así, ¿no? Y el proyecto surgió porque hace bastante tiempo Maider y yo, Maider Fernández es la persona con la que lleva a cabo muchos proyectos y con la que suelo trabajar mucho, un poco como los Moriarty, pues Maider es también mi codirectora. Grabamos por azar a esta mujer en otro proyecto que estábamos haciendo, y cuando vimos la toma, cuando la hicimos no le dimos mayor importancia, y al verla dijimos, tenemos que hacer una película sobre esta mujer. Y entonces, cuando surgió la convocatoria de Kale Begiak, nos parecía que, bueno, que podía encajar bien allí, y entonces eso es lo que propusimos, ya que tampoco habíamos vuelto a encontrar a la mujer ni sabíamos mucho más de ella, plantear el documental como una búsqueda, ¿no? Como la búsqueda de este personaje, y un poco retratar también San Sebastián desde los orientales que viven aquí, ¿no? Intentar, porque además San Sebastián es una ciudad que se presta mucho como a una imagen muy de tarjeta postal, muy tópica, ¿no? Y queríamos un poco intentar mostrar otra San Sebastián, o San Sebastián de otra manera, ¿no? Y un poco fue así como surgió el proyecto, y eso, tenemos el rodaje ya hecho y ahora falta la edición, que va a ser un corto bastante de montaje, o sea que nos queda mucho trabajo fino. Os va a tocar un documental también sobre una búsqueda, Gure Sorlekuaren Bila. Ya lo hemos visto. Ya lo habéis visto ese. Mira, ves. Sí, porque ese, como lo echan a final del festival, nos adelantaron se han proyectado antes. Sí. Has dicho que es documental. ¿Tú andas mucho ficción, documental, ficción? Sí, yo suelo hacer más documental. También he hecho algún proyecto de ficción, pero ahora hace mucho que no hago, también porque requiere muchos recursos, o sea, es así. Entonces, sí que me gusta mucho también grabar documentales. Me gusta mucho además grabar en ambientes íntimos y grabar a mis allegados. Y bueno, sí, me gusta un poco jugar con los dos géneros, y también, bueno, hacer documental, pero también con puesta en escena, ¿no? O sea, tampoco significa como grabar una cosa, o sea, no sé. Me gusta, y me gusta mucho también como trabajar la atmósfera, las texturas, y sí, tanto en la ficción como en el documental, ¿no? Eta bestea el otro proyecto es Irudi Mintzatuen Hiztegi Poetikoa. Sí, bueno, ese es un proyecto con el que llevamos ya bastante tiempo, creo que ya unos 3 años, si no me equivoco, y surgió con la idea de intentar hacer un diccionario audiovisual. A mí me interesa mucho como trabajar la palabra en la pantalla, tanto oral como escrita, y también la narración oral en pantalla, y a raíz de esto empezamos como a hablar entre Maider y yo, y también con Aitor, que es el tercer codirector del corto Irudi Mintzatuen Hiztegi Poetikoa, a plantearnos si se podría hacer un diccionario audiovisual, ¿no? Y a partir de esta idea nos planteamos ir haciendo pequeñas piezas en la que fueran recogiendo cada una de ellas una expresión en euskera que esté desapareciendo, ¿no? Ir haciendo así una especie como de colección, o que conformara una especie realmente como de diccionario audiovisual. Entonces ahora vamos a sacar la web, tenemos unas cuantas
piezas ya grabadas. De hecho, con las primeras 5 piezas conformamos un corto que estuvo en Cinebi, que de hecho fue premiado en Cinebi, que ha circulado bastante, pero la idea es seguir grabando más piezas y bueno, es que es un proyecto que podría ser infinito, ¿no? Nos has hablado de 2 y además tú impartes talleres, ¿no? En Donostia Cultura y ahora en Tabacalera. Bueno, ahora hice el año pasado un taller en Tabacalera sobre lo epistolar y el cine y ahora estoy trabajando en Tabacalera pero en documentación. Ahora no estoy impartiendo, o sea, en este momento concreto no estoy impartiendo ningún taller en Tabacalera, pero bueno, sí que me interesa, aparte de hacer, ¿no? También como la reflexión, ¿no? sobre el cine y también la divulgación, ¿no? Me parece algo importante. Para eso, por ejemplo, el proyecto de Tabacalera imagino que, ¿no? Impulsará... Sí, bueno, ahí puede ser como un espacio muy interesante, desde luego. Estoy muy contenta tanto de haber estado el año pasado con este taller sobre el cine y lo epistolar como de estar ahora allí, ¿no? Y también porque creo que va a ser el punto de encuentro, ¿no? O sea, en el futuro, o por lo menos esa es un poco la vocación que tiene también, ¿no? De ser un punto de encuentro para la gente que quiere reflexionar y hacer también, ¿no? Bueno, vamos a tener más de un punto de encuentro en esta ciudad, entonces a partir de ahora. O sea, aquí ya para concluir, porque esta mañana he estado también con Lara Izaguirre, que presenta mañana Un otoño sin Berlín, y entonces me ha dicho ella también algo muy curioso, que es, pues han visto amigos míos madrileños y de Barcelona y tal en la película, y me han dicho, jo, qué vasca es. Y yo no sé por qué, o sea, debe de haber algo que hacemos los vascos en cine, que se nota que somos vascos, aunque tratemos, porque su historia va de personajes, bueno, pues es sobre comunicación y relaciones, te quiero decir que es un tema universal. ¿Estáis de acuerdo en que hay algo en el cine vasco que...? Pues yo no sé si lo hay o no, pero a mí sí a nosotros nos pasa también, sí, que nos comentan mucho y no es algo que tú lo hagas conscientemente, pero de repente, jo, es súper vasca la peli y tal, y no es que haya sido algo, ¿no?, premeditado, que has dicho vamos a captar ahí, pero supongo que a veces también es que al final, si pones la cámara en un exterior, captas la luz, captas el clima, captas muchas cosas que ya es por el simple hecho de poner una cámara se captan, ¿no? Y obviamente luego estamos todos, supongo, contaminados de muchos factores de los que no nos damos cuenta, ¿no? A la hora de desarrollar los personajes, caracteres, etcétera, que se van, ¿no?, impregnando en la película y que forman parte del resultado final, ¿no? Y muchas veces es difícil de valorar, pero que alguien que lo ve de fuera lo ve así, ¿no? Igual que nosotros cuando ves una peli dices que francesa es, o que escandinava es, o que asiática, ¿no? O que... Yo me entiendo que eso es algo que ya está casi inherente al hecho de poner la cámara o al hecho de que obviamente somos de aquí y somos producto de aquí y lo que sale de nosotros pues obviamente en cierta forma estará influenciado por lo de aquí. El otro día el escocés director de Picadero me decía, es que bueno, algunos me han comparado en parte el humor con 8 apellidos vascos y digo, yo es que lo que he intentado es retratar a los vascos y supongo que los vascos sois así, me decía. O sea que, banegatik beste zer, ez dakit, zerbait. Joder, es que ni no te dejo contestar a la última pregunta. No, igual, es que me parece un poco pregunta trampa y tampoco sé muy bien lo que opina al respecto. Porque, no sé, es que no sé si estoy muy de acuerdo, pero no sabría decir por qué, o sea, no sé. Me parece una pregunta un poco complicada. Sí, es, lo que pasa que yo no sé si ha sido esta sección, o sea, este año... Pero me estoy encontrando con cantidad de gente que me comenta lo mismo, lo de en común, el cine vasco, tal, yo las veo súper distintas, las películas. Yo creo que también muchas veces igual la gente como que necesita generar como unos modelos o unos, ¿no? Como unos códigos, ¿no? Y encasillarte en algo, ¿no? O no lo sé, entonces, o generar como un discurso sobre algo, ¿no? Entonces... Supongo que es muy socorrido, decir es muy vasco tal, ¿no? Eso no lo sé. O sea, yo por ejemplo, o sea, a mí también lo que me pasa es que yo, por ejemplo, me siento ya de una generación diferente a la de ellos, ¿no? Entonces, o sea, yo veo lo que ellos hacen y a mí me interesa y me gusta, pero igual tampoco me siento como tan cercana a eso. Y sí que, por ejemplo, soy consciente de que a lo mejor las cosas que hago yo sí que se parecen a otras cosas que hace gente de mi generación y quizá gente que está cerca de mí, porque al final tenemos las mismas preocupaciones y dialogamos
mismas cosas, pero no sé si es tanto una cosa territorial o una cosa también como generacional o incluso como de grupo, ¿no? Que quizás también al final Moriarty, como son varias personas creando, que también tienen mucho trato con Nasir Altuna, que son como de la misma época, que han crecido juntos, que han aprendido incluso, o sea, que han hecho un aprendizaje juntos. A mí eso me pasa también con cierta gente con la que he estudiado yo, pero no sé si tanto eso por el hecho de ser vascos o por el hecho de ser una generación concreta en un espacio concreto, ¿no? O sea, no sé. Creo que va un poco por ahí lo que creo, pero no sé, me parece una pregunta muy complicada. Va a mí, esker biori, digatik.